Abre tu Biblia conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 20, que es esta porción en la que nos hemos encontrado por algunas semanas y en este tiempo hemos decidido, al llegar a esta parte de los 10 mandamientos contenidos en Éxodo, tomar una semana para hablar de cada uno de estos 10 mandamientos o 10 palabras que Dios habló. Y ha sido muy bello poder llegar a este texto y observarlo en su contexto, ¿verdad? Tú sabes, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y me gusta ver eso porque si algo hemos podido entender y aprender también es cómo Dios habló estas palabras, estos mandamientos a su pueblo después de haberlos liberado. Los 10 mandamientos entonces no eran una lista de condiciones que Dios le dio al pueblo para entonces liberarlos. Si cumplen estos 10 mandamientos, los voy a sacar de Egipto. No. Dios habla esto a su pueblo porque Él quiere relacionarse con ellos. Él quiere ser su Dios. Él quiere que ellos sepan cómo vivir ahora que son libres. Ahora que ya no son esclavos de Egipto. Ahora que ya no tienen que adorar a falsos dioses, como Él es su Dios. Y solo a Él adorar. Y me gusta pensar en eso. La obediencia a los mandamientos de Dios. La obediencia a Dios nunca es un requisito para que Él me ame o me salve, sino que es por la fe y confiar en lo que Él ha hecho, que puedo ser salvo, saber que Él me ama y confiar en la gracia, confiar en lo que Él ha hecho por mí, confiar en la obra de Jesucristo. Y entonces ahí es donde recibo salvación para obedecer. No por obedecer, sino para obedecer. Y ahora, siendo libre, ya no tengo que vivir esclavo del pecado. Puedo vivir diferente porque mi Dios es un Dios diferente. Así es que hemos estudiado ya los primeros 4 mandamientos. Si recuerdas, estos primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios en un sentido vertical. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no usarás el nombre de Dios en vano, recordarás el día de reposo para santificarlo. Pero a partir de este 5º mandamiento que veremos el día de hoy, vamos a ver que a partir del 5º mandamiento hay ahora más un enfoque en nuestra relación en un sentido horizontal, nuestra relación con otros, nuestra relación con nuestro prójimo. Y hoy vamos a entonces comenzar nuestro estudio a partir de este 5º mandamiento y vamos a poderlo leer en el versículo 12. Y si me acompañan, leemos Éxodo 20:12 y después oramos y comenzamos. ¿Me acompañan a leerlo juntos a una voz? ¿Sí? Dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y la libertad de poder abrir la Biblia juntos, Señor, ser instruidos, ser confrontados y aprender de ti, Señor, aprender tu voluntad, conocer cómo vivimos en esa libertad, habiendo sido libertados de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del pecado, y ahora ser un pueblo distinto, un pueblo que te teme, un pueblo que obedece a tu voluntad, Señor, y vive de acuerdo a lo que tú requieres, Señor, a lo que tú buscas. Gracias por tu amor, gracias por la libertad de estar reunidos hoy para abrir la Biblia. Háblanos, transfórmanos, dirígenos y danos un corazón dispuesto en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, juntos decimos amén. Así que la primera palabra en el versículo 12 de este mandamiento en particular, ¿qué palabra es? Honra, honra. Y esta palabra, bueno, habla de estimar, habla de dar valor. Incluso la palabra original tiene este sentido de dar peso, dar importancia, darle peso. Honra a tu padre y a tu madre, es darles el peso que tienen. ¿Sabes? Muchas veces leemos este versículo, honra a tu padre y a tu madre, y pensamos, bueno, eso es como para Club Semilla, ¿no? Es como el versículo que se aprendan nuestros hijos que van a Club Semilla y con eso me doy por bien servido, ¿no?
Pero realmente no es solo para niños pequeños. Dios no estaba, a ver, va a empezar. Dios, ¿a quién le está dando estos mandamientos? A todo el pueblo, ¿verdad? Y este es un mandamiento para hijos. ¿Hay algún hijo en este lugar? Pues sí, creo que sería raro que alguien no fuera hijo en este lugar, ¿no? Sería así, oh, ¿Adán? ¿Eva? ¿Eres tú? ¿No? Es como más perdido que Adán en el Día de las Madres. Bueno, es como justo, ahí viene el chiste y demás. Pero bueno, aún si ya no eres un hijo chiquito o chiquito, si ya no vives en casa de tus papás, incluso si ya estás casado, déjame decirte algo, este mandamiento sigue vigente para ti, solo que probablemente se va a ver diferente en tu vida, ¿no? Es diferente en la vida de cada persona de acuerdo a cada etapa en la que uno se encuentra. Hay muchos contextos diferentes en este lugar, vivimos etapas diferentes, situaciones diferentes, con nuestros papás tenemos diferente tipo de relación, de historias, creo que cada uno de nosotros es distinto en ese sentido. Y yo no pretendo tampoco entonces ponerme aquí frente a ustedes y decirles, tienen que hacer esto, ¿no? No, juntos, creo que cada uno tenemos que juntos buscar a Dios, venir a la palabra, conocer al Señor y pedirle al Señor que Él nos muestre y guíe nuestras decisiones, guíe las acciones que debemos tomar en relación a este mandamiento y los demás, por supuesto, pero hoy hablando de esto, honra a tu padre y a tu madre, honrar a nuestros padres, darles el peso y la importancia, independientemente de la situación que cada uno se encuentre, todos tenemos el mismo llamado. Todos tenemos el mismo llamado y Dios va a hablarnos a todos el día de hoy y va a enseñarnos cómo podemos honrar y amar a otros. Ahora, otra vez, no quiero yo decirte qué hacer. Tampoco es mi intención darte una lista específica de cosas, sino comenzar hablando de 3 áreas que podemos examinar en nuestras vidas acerca de cómo honrar a nuestros padres o áreas en donde podemos honrar a nuestros padres. Te voy a decir 3 cosas muy sencillas: pensamientos, palabras y acciones, ¿vale? Es sencillo estos 3 puntos, ¿no? Pensamientos, palabras y acciones. Podemos honrarlos, número 1, desde cómo pensamos acerca de ellos, ¿no? Y es que cuántas veces no, y más los jóvenes, tendemos a tener una actitud para con nuestros padres muy como de, ellos no saben nada, ¿no? Ellos no entienden, ¿no? Y quizá no solo jóvenes, en cada etapa tendemos a menospreciar y decir, no, ellos no saben, menospreciar su consejo, ¿sabes? Menospreciar su experiencia, menospreciar su enseñanza, pero la Biblia nos llama a no dejar la enseñanza de nuestros padres en ningún momento. Mira Proverbios, en el libro de Proverbios en el capítulo 6, versículo 20, hay 3 textos en Proverbios que voy a mencionar. Proverbios 6, 20, donde el autor de Proverbios dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 6, 20. Proverbios ficha azul 9. Hablando de papás, hay un hijo ahí que quiere honrar a alguien. Ok, Proverbios 6, 20. Proverbios 13, 1. También ahí en Proverbios dice, el hijo sabio, ¿qué hace? Recibe el consejo del padre. ¿No? El hijo de cualquier edad. Pero el burlador no escucha las reprensiones. Luego mira Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, ¿qué dice? No la menosprecies. No la menosprecies. Así es que pensamientos, ¿no? En mi manera de pensar, no menospreciar, escuchar, estar dispuesto en mi manera de pensar a saber que mis padres tienen algo que decir, por algo han vivido lo que han vivido
y han aprendido lo que han aprendido y quieren lo mejor para mí. Cualquier padre tiene un instinto de protección por sus hijos y siempre va a dejarte ver y saber en su consejo algo que quizá tú no estás considerando o viendo con el fin de protegerte. Pero no solamente les honramos con nuestros pensamientos, sino con nuestras, ¿qué dijimos? ¿Pensamientos? ¿Qué más? Palabras, ¿verdad? ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo les hablamos? Y creo que hasta el mejor hijo he fallado en eso. No es cierto. No, y lejos esté yo de atribuirme tal título, ¿no? Creo que mis papás ahorita me van a estar mandando mensajes. ¿Ah, sí? Estoy viendo en el servicio en línea. Ok. El mejor hijo ha fallado en esto, ¿no? O sea, y no sé, yo pienso, aquellos que su mamá, mijito, bájale a tu cassette, ¿no? Ay, mamá, es un iPhone 13, ¿no? Es como, ay, y así con un modo, ¿no? Y creo que tenemos que pensar en, aplica esto a nuestro tono y nuestra manera de hablarles, pero ¿sabes qué? Creo que es importante honrarles con nuestras palabras, en nuestro tono sí, pero expresándoles gratitud, expresándoles admiración, amor, estima. Y sabes, no nada más de que, pues sí, todos los días de mayo yo me llevo a desayunar a mi mamá y ahí estoy demostrándole que la amo, ya está, ¿no? Y los otros 364 días del año, ni pelas, ¿no? O el Día del Padre, no, pues yo puse una publicación acerca de mi papá y ya con eso, ¿no? En Instagram y ahí está mi honra y listo, ¿no? No, está muy bien. Pero nuestra forma de relacionarnos con ellos, ¿no? ¿Cómo les contestas? ¿Cómo les hablas? Sobre todo, y bueno, no sobre todo, sino aquellos que viven con ellos, pienso, es inaceptable que le faltes el respeto a tus papás. Pero incluso si no vives con ellos, les hablas con paciencia, con amor, con respeto, tomas tiempo para considerar su consejo, para escucharles, ¿no? Entonces, tus palabras. Pero dijimos entonces pensamientos, palabras y ¿qué más? Acciones. Acciones prácticas, ver por ellos, cuidar de ellos, incluso proveer económicamente, ¿sabes? Ya sea que vivas con ellos y suplas, ¿sabes? Que puedas tú también, si estás en una edad, por supuesto, en donde puedes trabajar, ¿no? Definitivamente creo que tienes también tú que honrarles de esa manera, ya sea que vivas con ellos o si no vives con ellos. De todas maneras, necesitas apartar de alguna manera y siempre estar involucrado en sus necesidades, ser diligente, trabajar y no usar el dinero que tienes solo para ti. Si vives en casa, creo que es importante y es bueno que honres a tus papás, que ayudes a tus papás. Esta es la voluntad de Dios para ti. Y otra vez, si ya no vives en casa, apóyales. Es muy triste ver hombres, ver mujeres que criaron a sus hijos y ya todos se casaron, se fueron de casa y se olvidaron de sus papás. Ver gente mayor, ¿verdad? Que sigue cuidándose sola porque los hijos ni se acuerdan de los padres. Y aunque es verdad que la Biblia nos manda y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, eso no significa abandonará y se olvidará para siempre el hombre de su padre y de su madre y se unirá a su mujer y jamás tendrán absolutamente nada que ver con los papás o los suegros. Eso no es lo que dice el texto, no es no volverlos a buscar, no procurar su bienestar. Y pudiéramos pensar, bueno, pues es que, apoyar a mis papás, por ejemplo, económicamente, pues no lo necesitan, ¿no? Tal vez son jubilados o aún son jóvenes y siguen trabajando, o tienen un buen ahorro, o ahí está la pensión del gobierno, ¿no? La tarjeta del bienestar, o no sé, ¿no? ¿Hay algún otro hermano de la familia que está viendo por ellos? ¿Yo qué? ¿No? O el tío que los está apoyando. ¿Yo qué? ¿Sabes algo? Eso no importa. Tú no honras a tus papás porque ellos lo necesitan, sino porque tú lo necesitas, porque Dios te ha dado a ti ese mandamiento que aparte tiene la promesa y conlleva bendición, porque es el primer mandamiento, aunque es el quinto,
¿Es el primero o el quinto? La respuesta es sí. Porque es el quinto, pero es el primero con promesa. Para que te vaya bien, ¿sabes? Y tengas una larga vida. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero la Biblia nos dice eso. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, simplemente considerar eso, ¿no? Igual dices, bueno, es que apoyarles de esa manera, con recursos, es que no me alcanza. Escuchaba un pastor que decía, ¿sabes algo? Si no los honras, menos te va a alcanzar. ¿No? Entonces, en este punto de acciones que honren a nuestros padres, es importante mencionar que el que tú les des en el área económica tampoco significa necesariamente que ya los estás honrando, porque puedes darles muchos recursos, pero no honrarles. Tus acciones tienen que hacerles saber, que estás agradecido, que reconoces las cosas buenas que han hecho por ti, estar con ellos, ¿sabes? Si vives con ellos, escúchalos, aprovéchalos, platica con ellos. Es parte de honrar a tus papás. Si no vives con ellos, pues con tu tiempo, llámales, visítalos, escúchalos. Escuchaba al pastor Héctor hablar de este tema y él decía, honra a los padres se deletrea de la siguiente manera, T-I-E-M-P-O. Otra vez, otra vez, pastor, T-I-E-M-P-O. Me quedó igual. Tiempo. Tiempo. Dales tiempo. Busca maneras de hacerles saber que te interesan, que les amas. Eso es honrar con tus acciones. Es parte de darles ese peso, de reconocerles. Y es la voluntad de Dios para nosotros, por supuesto, en un sentido primario e inmediato, así con nuestros papás. Así con nuestros papás. Pero bueno, me gusta ver este texto en el sentido del contexto y lo que implican estas palabras en el original, las palabras que Dios usó para escribir estos mandamientos. Porque quizá, y hay algunos que pudieran el día de hoy no tener una relación cercana con sus padres por diferentes razones, o quizá ya no tener a sus papás con ustedes, etc. El texto se puede entender también en un sentido más amplio de acuerdo al contexto. Porque esto de honra a tu padre y a tu madre, las palabras padre y madre en el hebreo no eran palabras que se utilizaban únicamente para hablar de papá y mamá en el sentido de lazo de sangre, sino que la palabra más amplia incluso tiene que ver con ancestros, con abuelos, bisabuelos, incluso tíos, etcétera. Y tiene sentido entender que no estás solamente diciendo que cada hijo tiene que honrar a su papá y a su mamá de sangre, sino que está hablando de aquella honra, en el contexto entendemos aquella honra que debían tener por las generaciones anteriores, escuchándoles y aprendiendo de ellos, honrando a sus mayores en ese sentido. Es como en el Nuevo Testamento, cuando en la familia de la fe vemos que se refuerza esta idea, por ejemplo, con Pablo, cuando dice, y se refiere a algunos de las personas a quienes les escribe que son sus hijos, ¿sabes? En la fe, que son sus hijos, como un padre con sus hijos, o Juan llamándoles hijitos, o Pablo cuando le dice a Timoteo, trata a los ancianos y a las ancianas, mira, en primera de Timoteo 5, 1 y 2, no reprendas al anciano, sino exhórtale, ¿qué dice? Como a padre. A los jóvenes como hermanos. Dice el verso 2, a las ancianas, ¿qué dice? Como a madres, ¿sabes? Y en Levítico 19:32, por ejemplo, también es otro mandato que Dios da. Dice, delante de las canas te levantarás. ¿Y qué dice? Honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Entonces, hay una honra
que no se limita a un lazo de sangre, sino que la idea es que Dios manda a su pueblo a honrar a aquellos de quienes habían aprendido. Está diciendo que las generaciones jóvenes no deben ignorar a las generaciones ya más avanzadas y menospreciarles, sino escucharlas, estimarlas, valorarlas, cuidarlas. Y qué bello es esto, porque tristemente esto es algo que no vemos mucho. Pues nuestra sociedad el día de hoy muchas veces llega a ver a sus adultos mayores más como una carga, ¿no? Pensando que, bueno, pues ya no son productivos, realmente ya es más solo un gasto de recursos porque hay que sostener y luego se enferman y necesitan ayuda y caminan despacio y bla, 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 bla. Y como jóvenes tendemos a menospreciar y a pensar, pues aparte yo pues ya me la sé, ¿no? Nos la sabemos de todas, ¿no? Yo sí sé cómo hacer las cosas, no de la vieja manera, ¿sabes? Y nos damos cuenta que estamos mal en muchas cosas y tenemos que, como pueblo de Dios, ¿sabes? Como pueblo de Dios, escuchar los mandamientos de Dios, escuchar el corazón de Dios y aprender de aquellos que van delante de nosotros, ¿no? Aprender de aquellos que han vivido y que tienen una experiencia y que tienen un kilometraje, ¿sabes? Espiritual. Y Dios les da este mandamiento al pueblo. Ustedes como pueblo tienen que ser identificados como un pueblo que honra a los que venían antes que ellos, como un pueblo que valoraba a los padres, que les escuchaba, que aprendía de ellos. Un pueblo que no los consideraba una carga, sino que llenos de gozo cuidaban de ellos, ¿sabes? Un pueblo que amaba a las personas no por su productividad, sino que amaba a las personas porque son personas creadas a la imagen de Dios y que a través de esas vidas puedes conocer más a Dios, puedes aprender más de Dios. Un pueblo que les honra, un pueblo que le da peso, el peso que debe tener. Y qué bello que podamos hacer esto. Sí, con nuestros padres directamente, por supuesto, pero también con aquellas personas que van delante de nosotros, que podamos darle el peso a aquellos de quienes hemos aprendido. De por sí la Biblia nos dice en Filipenses 2:3, Filipenses 2:3, no es un versículo 2:3, es un versículo mucho. Mal chiste. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿qué dice? Con humildad. ¿Y cómo es esto? Estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, dándoles un lugar de honor, ¿sabes? Y si esto es algo que es un llamado que necesitamos todos los hijos de Dios atender para con todas las personas, poder estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿cuánto más, considerando el quinto mandamiento, es que debemos hacer esto con aquellos padres y aquellas madres que van delante de nosotros? Considerarles como superiores a nosotros mismos. ¿Se entiende? Es lo que la Biblia nos deja ver. Entonces, como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, ¿cómo pensamos? ¿Qué estamos pensando acerca de los que están en su vejez? O acerca de los que van delante de nosotros. ¿Cómo podemos honrarles con nuestras palabras? ¿Hay algún padre, alguna madre de quien has aprendido, a quien podrías expresarle tu agradecimiento o tu admiración en estos días, en esta semana? ¿Hay acciones que pudieras tomar para mostrar esta honra? ¿Algún padre, alguna madre, ya sea de sangre o en un sentido espiritual, que ha visto por ti y que ahora quizás sea tu turno de ver por él, por ella? Para Jesús era importante esto. Y Jesús le quitaba los pretextos a los religiosos para no cumplir con estos mandamientos, porque pretextos para no hacer las cosas siempre encontramos, ¿verdad? Pero mira Marcos 7, ¿me acompañas? Marcos 7, versículo 9. Vamos a ir ahí porque voy a leer esa sección y quisiera que juntos lo viéramos. Marcos 7, versículo 9.
Les decía también, ustedes bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar sus tradiciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. En Éxodo, ¿verdad? Y en otra porción, en otro texto del Antiguo Testamento, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. Y muchas cosas semejantes a estas. Y aquí Jesús está confrontando a estos religiosos fariseos que invalidaban el mandamiento y se justificaban con su religión. Personas que tenían recursos, que tenían sus cuentas de ahorro llenas de dinero y sus padres pasaban por necesidad, pero cuando pasaban por necesidad ellos decían, pues sí, aunque mi cuenta tiene mucho dinero, ¿qué crees? Es corbán. ¿Qué significa eso? Es mi ofrenda a Dios. En otras palabras, híjole, me encantaría ayudarles, pero esos miles de denarios que tengo guardados son consagrados a Dios y no puedo ayudarles. Una disculpita. ¿Sí me explico? Es así como, ok, y Jesús exhibe eso, y eso es lo que están enseñando. Basta con que diga, es corbán, eso no se toca porque es mi ofrenda a Dios. ¿Cómo le voy a dar a mis papás si esto es de Dios? Es como, hey, honrar a nuestros padres no es poca cosa, es importante hacerlo. Pero a veces decimos, ¿sabes? Mira, yo soy buena persona, no mato, no robo, no miento, ok. Pero ¿cómo tratas a tus papás? ¿Los estás honrando? Y podemos pensar que somos muy espirituales, que estamos sirviendo a Dios, pero qué importante considerar este punto y qué importante pedirle al Señor que nos permita identificar los ajustes, los cambios que necesitamos hacer para honrar a Dios de esa manera. Cuando hablamos de este punto de honrar a nuestros padres, de este mandamiento, creo que también es importante aclarar qué no es honrar, ¿sabes? ¿Qué no es honrar? Porque este versículo bien pudiera ser mal usado para manipular o abusar de otros. Honrar no es deificar, ¿sabes? Honrar no significa tratar a la persona como si fuera Dios. Honrar no significa que la persona que se honra es una persona perfecta e intachable. Déjame decírtelo así. Yo soy papá y sé que no soy el papá perfecto. Mis hijos te dirían otra cosa. No, créeme que no te dirían otra cosa. Aunque Timoteo se acerca conmigo. Ay, Timoteo tiene 4 años y se acerca conmigo y es una ternura, es un niño súper tierno y se acerca. Y de la nada, digo, yo siempre pienso, ¿y ahora qué me va a pedir? Pero no, curiosamente, simplemente se le da. No es manipulador en ese sentido. Podría ganar muchas cosas si lo hicieran, pero se acerca y me dice, de la nada, papi, eres el más hermosito. Y así se pega, me hace así, y se va. Y ya, sigue en lo suyo. Así de repente como que le entra algo y dice, papi, eres el más hermosito. Y entonces, de aquí en adelante me tienen que llamar el más hermosito. Porque ya me bautizó así mi hijo el más pequeñito. No es cierto, no se crean. Okay. Nada que ver. Estoy muy lejos de ser el más hermosito. Pero, ¿sabes? No soy perfecto. No soy perfecto. Yo sé que es bueno que mis hijos aprendan a honrarme, pero sé que, ellos saben que no soy perfecto. Yo fallo. Y que mis hijos me honren no significa que tengan que decirme siempre, no, papá, lo que tú digas tienes razón, te honro y tú siempre estás bien, tú nunca te equivocas. En el nombre de Jesús, amén. ¿No? Por supuesto que no. Yo quiero que si mis hijos ven algo que está mal en mí, algo que no está bien en mí, que puedan expresármelo, ¿sabes? Y que mi respuesta cuando mis hijos vienen y me dicen algo que no está bien, no sea, usted no diga nada porque me tiene que honrar. La honra no se demanda, ¿verdad? Se vive una vida honorable y te ganas de alguna manera
esa honra. Yo sé que el mandamiento no está condicionado, pero es importante que como papás cuidemos estas cosas. No estoy diciendo tampoco que permites una situación en donde te gritan tus defectos o tú como hijo le gritas tus defectos a tus papás porque pues, no es perfecto. Yo le voy a decir lo que es y cómo va, ¿no? Hey, tienes que aprender a entender esa función de autoridad que Dios le ha dado a tus padres y honrar en ese sentido. Pero lo que quiero notar es que puedo darle el peso a alguien que valoro, aun cuando no es una persona perfecta. Sin pensar que la persona es perfecta, le puedo dar el peso. Ahora, hay casos en donde los papás son abusivos, ¿sabes? Son violentos. Y en casos como estos, creo que es necesario hablar con alguien, ¿sabes? Honrar no es sinónimo de encubrir pecado, ¿me explico? Encubrir abuso. El corazón detrás de la ley, que es el amor. El amor es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? El corazón detrás de la ley es el amor. Y honrar a nuestros padres es una manera de amor. Y si un padre está pecando, siendo violento, siendo abusivo, viviendo una doble vida, solapar eso, pues no es amor. Porque la Biblia dice que el amor no se goza de la injusticia, ¿verdad? El amor se goza de la verdad. Y a veces lo más amoroso que podemos hacer es hablar la verdad, es confrontar en amor, es quizá si tú estás en una situación de abuso, de violencia, etcétera, pedir ayuda, ¿sabes? Externar lo que estás viviendo con el fin de poner un límite, que incluso quizá tenga que ver con levantar una denuncia, etcétera. Y claro, Dios puede usar todo eso para tratar con ellos y no dejas de honrar a tus padres cuando hablas la verdad en amor, porque ese es el punto. Y Dios puede transformar y llevar al arrepentimiento, pero ¿sabes qué puede hacer también? Restaurar. Dios es experto en restaurar familias, matrimonios, relaciones de padres con hijos y llevarnos a tener conversaciones que quizá se han hecho a un lado, pero que se necesitan tener, tratar, hablar, y temas que se tienen que restaurar, pero tiene que hablarse la verdad, tiene que hablarse en amor, porque esa es una forma de honrar, esa es una forma de cumplir con lo que Dios quiere para que nuestras relaciones sean relaciones saludables en la voluntad de Dios. Pero como papás y mamás en este lugar, creo que tenemos que poner atención. Tenemos que pensar si alguno de nosotros pudiera usar este versículo o este principio para manipular, o pudiera ser que usamos este texto para seguir pecando contra nuestra familia y que nadie lo sepa porque tienen que honrarte, y si es así tiene que también haber arrepentimiento en nuestras vidas, porque Dios no dio su ley para que la usemos para cubrir nuestra imagen, porque eso es usar su nombre en vano. En vez de exigir que nuestros hijos nos honren, como dijimos, debemos arrepentirnos y buscar a Dios para vivir una vida honrosa, honorable. Entonces, honrar es dar valor, dar peso, estimar a nuestros padres. No solamente los de sangre, sino aquellos que van delante de nosotros, pero no significa tolerar pecado o encubrir algún delito, encubrir alguna situación de pecado, sino hablar la verdad en amor. Hablar la verdad en amor y tener comunicación franca con nuestros padres, hablar y aprender a amarnos, aprender a relacionarnos de esta manera, estar en la luz como familias. Y como hijos, darle ese lugar a nuestros padres, por supuesto. Y Lucas nos deja ver el mayor ejemplo cuando hablamos de un hijo que honró a su padre y a su madre. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo siempre en todo, familia? Es decir, Lucas, no. Lucas nos deja ver a Jesús. Jesús. Lucas 2:41 dice así. Lucas 2:41, esta porción, este pasaje, hasta el versículo 51, donde nos narra que Jesús iba con sus padres todos los años, o los papás de Jesús iban todos los años a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. La gente solía subir a Jerusalén, y al regresar después de la fiesta, acabada la fiesta, el niño Jesús, 12 años, se quedó en Jerusalén.
sin que lo supiesen José y su madre. ¿No? José es su padrastro, porque Jesús es hijo de Dios. José le adoptó, y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, porque viajaban en grupos, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos con toda la gente alrededor, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén. Era un grupo enorme de personas viajando, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, ¿qué dice? Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, sus padres, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Pero qué dice el verso 51? Y los mandó que se siguieran ellos. Váyanse, pero yo aquí estoy bien. ¿No, verdad? ¿Qué dice? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y aquí viene la frase. ¿Qué dice? Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Si hubo alguien que cumplió la ley perfectamente, fue Jesús. ¿Estás de acuerdo? Toda la ley, incluyendo este mandamiento. Él honró a su padre y a su madre, dice el verso 51, estuvo sujeto a ellos. La Biblia nos dice que Jesús aprendió obediencia, ¿no? Y si ha habido alguien que como hijo pudo haber tenido una actitud de: ¡ay, mamá, tú no sabes nada, yo sé mejor que tú! Si alguien literalmente sabía más que su mamá, pues es Jesús, ¿verdad? O sea, hasta los mismos doctores de la ley estaban sorprendidos de su inteligencia, ¿no? Sabía, ¿no? Era Jesús, pero ¿sabes que él no fue así, no fue soberbio, sino que se humilló y aprendió de ellos? Dice la Biblia que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Y eso lo hizo siendo obediente a estos padres jóvenes. Y aprendió de ellos, y aprendió obediencia, y se sujetó. Sin embargo, también vemos en el texto que cuando tiene que hacer lo que Dios le pide, lo hace y habla francamente con su mamá, ¿no? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y algunos de nosotros diríamos: no me respondas así, yo te doy un revés, ¿no? Así como si nos hubiera contestado. Pero desde luego Jesús no estaba deshonrando o retando a sus papás al decir esto, a su mamá. No, Jesús, siendo superior, estimó a sus padres como superiores a él mismo. Pero eso no significaba mentir acerca de las cosas que sus padres todavía no entendían. Y simplemente habló verdad. Y hay una comunicación franca, ¿sabes? Hay una comunicación honesta, y es hermoso, porque creo que necesitamos a Jesús para nosotros poder tener este tipo de relaciones intrafamiliares o interfamiliares en nuestras vidas, poder amar como Él amó, como Él lo mostró. Sabiduría para saber cómo honrar a nuestros papás en las diferentes etapas, en las diferentes circunstancias, cómo amarlos mejor, cómo ser humildes y estimarlos como superiores. Saber que tenemos un Padre perfecto en el cielo, en que podemos depender de Él para agradarle en cada situación. Me encanta pensar en eso. No estamos solos, familia. No estamos solos. Dios está con nosotros equipándonos para poder cumplir su palabra. Tenemos el ejemplo de Cristo y la vida de Cristo. ¿Cristo está en ti? ¿Cómo lo sabes? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Entonces tú puedes honrar a tus padres. Me encanta pensar en esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no honro a mi padre y a mi madre yo. Ahora honra a mi padre y a mi madre Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en el día a día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Puedo amar porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Puedo servir porque Él me sirvió
puedo seguir sus pisadas, puedo seguir su ejemplo. Y Él está con nosotros. Y su amor perfecto sana. Yo no sé las heridas que pudieras llevar el día de hoy a causa de los pecados y errores, quizá de tus padres, o tú como padre reconoces que has fallado y has herido a tus hijos. Nunca es tarde para reconciliar las cosas, para pedir perdón, para reconocer nuestra condición y para acercarnos a Dios y pedirle a Él que restaure. Y que su amor, al restaurar nuestras relaciones, nos lleve a poder vivir vidas congruentes como padres. Incluso si tú has perdido a tus padres y no tienes una relación de alguna manera con ellos o te abandonaron, no sé. Dios nos ha puesto en una familia, ¿sabes? Y en este auditorio, en estas sillas hay hombres y mujeres también que van delante de nosotros, de quienes podemos aprender, a quienes podemos también honrar. Y qué bueno es caminar también en esa dirección y considerar estas cosas. Este quinto mandamiento no termina simplemente diciendo honra a tu padre y a tu madre. Tiene una frase más, ¿cierto? Lo leemos en Éxodo 20:12. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otra vez el quinto mandamiento, pero el primero con una promesa. Y en Efesios 6, Pablo cita este texto literal y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aunque deberíamos obedecer los mandamientos de Dios simplemente porque Él lo dice, me encanta que Dios añade una promesa: que te vaya bien, que seas de larga vida. Dios no tendría por qué darnos alguna añadidura. Es como, hazlo porque lo tienes que hacer y porque soy Dios. Pero Dios dice: y yo te voy a bendecir y te prometo que te voy a añadir vida. Y no en el sentido de que pues ibas a vivir 70, ahora vas a vivir 95. Y si le echas ganas, 100, ¿no? No. Tiene que ver con una vida próspera, una vida bendecida. Y es que, ¿sabes algo? Aprender de aquellos que van delante de nosotros nos da la sabiduría para vivir vidas bendecidas. Honrar a nuestros padres nos lleva a escuchar, a aprender de su sabiduría e incluso no seguir sus errores. Aprender de sus errores. Entonces, considerarles es algo que trae bendición a tu vida y tú puedes comprobarlo. ¿Por qué no tomamos las decisiones pertinentes en nuestros pensamientos, palabras y acciones? Que este sea un día en donde tomemos un tiempo para meditar y considerar cómo estamos respondiendo a esto que el Señor nos ha pedido claramente, como el quinto mandamiento, el primero con promesa. Y sé que Dios va a hacer una obra preciosa en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras relaciones interfamiliares. Estoy seguro que Dios quiere hablar a nuestros corazones y hay ajustes que tenemos que hacer. Pero Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Y por eso me encanta que justamente hoy, como último domingo de mes, nos toque celebrar la Cena del Señor. Porque eso me habla de que Jesús vino a este mundo, dio su vida, murió por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida espiritual. Estábamos muertos, ¿cierto? La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, sin considerar la voluntad de Dios, pero que Él, aún estando nosotros muertos, nos ha dado vida juntamente con Cristo y por su gracia nos resucitó. Y ahora en esta nueva vida podemos hacer cosas que antes muertos no podíamos. Por ejemplo, amar. Por ejemplo, honrar a nuestros padres. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios. Tener una vida que glorifica a Dios. Podemos hacerlo porque Cristo murió. Si no hay muerte, si Jesús no ha muerto, nosotros no tendríamos vida. Pero hoy tenemos vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tomemos la cena del Señor el día de hoy. Hay elementos en la mesa, si tú no los tienes, quizá tú ya los tomaste o ya te los entregaron.
Antes de participar, vamos a cantar una canción, pero yo quisiera que oráramos y agradeciéramos a Dios el hecho de que es por su muerte en la cruz que nosotros hoy tenemos la capacidad espiritual de poder responder a los mandamientos de Dios, no para que nos ame, sino porque nos ha amado y porque así lo glorificamos, que separados de Él no podemos hacer nada. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la cruz, gracias, Señor, por no dejarnos a la deriva, por dejar estos mandamientos, Señor, que nos enseñan tanto acerca de tu propósito y tu voluntad para aquellos que hemos sido libertados del pecado. Queremos rogarte, Señor, que seas tú quien selle en nuestros corazones tu verdad y nos corrija si es que hemos estado viviendo mal, si es que hemos tomado malas decisiones, si hemos sido abusivos como padres, pero también si hemos sido malos hijos, menospreciando a nuestros padres, ignorándoles, no dándoles tiempo, no llamándoles, no buscándoles, Señor, no proveyendo. Perdónanos, Señor, y queremos corregir nuestra actitud, pero también ayúdanos a identificar, Señor, a aquellas personas, Señor, de quienes también hemos recibido, Señor, y que podamos responder, Señor, como pueblo tuyo a estos mandamientos hacia las generaciones que van delante de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, gracias por tu palabra, gracias por la cruz, Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, gracias porque es porque Él murió que hoy tenemos vida espiritual para poder vivir a la luz de tu palabra, Señor, y obedecer tus mandamientos y vivir una vida espiritual, dándote así gloria y honor. Gracias por este tiempo, Señor, permítenos meditar en tu amor en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.